Buenos días a todas y a todos. Ya empezó a sudar el profe Oscar. La idea de este conversatorio es conversar, obviamente, conversar, ya hablaba con la profesora Marta Lorena que está mal dicho, pero este espacio de la conversación en torno a la autoevaluación y la búsqueda de reflexiones toca con una intención y es propiciar una desformalización de estos procesos que se han visto mucho desde la perspectiva técnica. Frente a lo que habíamos discutido en el comité de autoevaluación y con los compañeros, la idea no era mostrar factores, no era mostrar características ni cumplir con un formato, a pesar de que los abogados, no los politólogos que nos acompañan acá, nos encantan las minutas. Evidentemente lo que buscamos es desformalizar el proceso, porque como lo vamos a mirar ahora, no solo llevamos unos años desde Derecho, ahora comienza Ciencia Política a trabajar con el mismo tema de la autoevaluación, cumpliendo con unos informes, pero el tema no es cumplir, el tema es demostrar que en el desarrollo de la autoevaluación estamos queriendo mejorar, es, digamos, lo primero, pero por otro lado permanentemente contrastar y desde nuestra actitud crítica mirar si lo que estamos haciendo como facultad, el programa de Derecho y ahora el programa de Ciencia Política, es cumplir con esos ideales que desde la investigación, la extensión y la docencia, la de formar profesionales íntegros, críticos, con espíritu crítico, de mente abierta, que sean buenos ciudadanos, que promuevan los debates democráticos, digamos, y eso es lo que queremos. Entonces, vamos a tratar hoy de conversar acerca de esos aspectos de la filosofía del proceso de autoevaluación, las intencionalidades, las finalidades. Vamos a mirar la importancia que para cada programa, en este caso Derecho y Ciencia Política, tiene. Y para eso pues me acompaña la profesora Marta Lorena Salinas, ella es profesora de educación, dice que no quiere que le digamos que es experta, bueno, no es experta, pero sí lo es, realmente ella ha trabajado en los procesos de autoevaluación de la universidad, y ahora nos acompaña, además, como asesora y compañera en el tema de la revisión curricular que el programa de Derecho ha tenido, pero eso no quiere, nos acompaña también para la autoevaluación de todos nuestros programas. Ella nos va a comentar su experiencia en torno a estos procesos y cómo ha visto digamos, en este inicio de compañía con nosotros, pues todo el proceso que históricamente ha tenido la facultad. Nos acompaña el profesor Adrián, que desde el Instituto de Estudios Políticos pues ha apoyado todo el proceso de formación y consolidación del programa de Ciencia Política. Les adelanto, hay algo que para mí es particularmente importante, y es que al principio cuando, no vamos a hablar de principios, pero cuando decidimos en esta última etapa, como bien lo mencionó Diana Carolina, revisar el programa de Ciencia Política, la idea era no ir a la acreditación. Fue bien interesante cómo con el instituto llegamos a la conclusión de que ya era hora, 10 años después, por todo lo que había proyectado este programa a nivel regional y creo que también nacional, y entonces creo que es muy importante que conozcan todo este proceso que el programa ha tenido y en estos 10 años de ya su consolidación, cómo va a acercarse al tema de la acreditación, porque en principio era autoevaluación. Y el profesor Oscar Rodas, que es el más preocupado por el tema de llevamos tantos años autoevaluándonos y hacia dónde vamos, pues obviamente él hace parte del comité de carrera del programa de Derecho, ahora con el profesor Miguel Ángel nos acompaña en una exclusividad para hacer la revisión del nuevo plan de estudios de Derecho. Entonces él obviamente es partícipe de todas nuestras angustias y preocupaciones, porque el tema del plan de estudios, la reforma curricular de Derecho impacta mucho al tema de la autoevaluación. Entonces por eso pues también nos ha acompañado. Luego de las presentaciones de mis compañeros, simplemente mencionarles, vamos a hacer preguntas, entre ellos van a hacer preguntas, el profe trajo 20 para la profesora,
yo le traigo 5 al profesor Adrián, pero la idea es que nos vamos a intercambiar las preguntas, la profesora Marta Lorena dice que no trajo, y la idea es que ustedes también las hagan, digamos, vamos a tener una primera etapa, pero desde la desformalización de este asunto no se trata tampoco de si alguien considera que es necesario intervenir para una pregunta, pues le vamos a dar la palabra y no vamos a esperar que la intervención de nosotros termine, porque no es una intervención y tampoco es un conversatorio, es una conversación en torno a reflexiones. Bueno, aclarado el asunto de cómo será la metodología, yo voy a comenzar con una primera pregunta a nuestra querida amiga asesora, y es algo que ella nos ha regalado como en sus explicaciones de lo que nos ha pasado, y es qué tipo de relatos o discursos ha tenido la Universidad de Antioquia en torno a la autoevaluación, digamos que sería una primera pregunta. Comienzo ahí, después tengo otra para Adrián. Creo, Adrián, que es muy importante que nos cuentes por qué es importante la autoevaluación y la acreditación de un programa como Ciencia Política, que en el caso nuestro pues tiene 10 años, pero tiene una inmensa proyección. Querido compañero Oscar, la pregunta es si has visto de este relato, que la historia cuenta mucho de lo que hemos hecho, un cambio en la actitud nosotros como facultad y programa de Derecho hacia la autoevaluación, ya salirnos del formato, digamos, evitar cumplir solo con factores y condiciones, y si has notado que eso pues ha sido un proceso a lo largo de, digamos, en la época en que se hablaba de que había un relevo generacional, Oscar y yo hicimos parte de esto y ahora estamos siendo los más viejos, mejor mencionar algo. Muy bien, entonces comienzo con la profesora Marta Lorena. Si alguien considera que tiene que preguntar algo, estas son las primeras 3 preguntas para iniciar estas reflexiones. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Yo les voy a contar un cuento para empezar a responder esa pregunta. Y dice Marina Colasanti que alguna vez le preguntaron a Miguel Ángel cómo hacía para esculpir un caballo en esas obras magníficas, en ese mármol hermosísimo. Y Miguel Ángel muy rápidamente contestó y dijo: eso es muy fácil. Esculpir un caballo es realmente una tarea muy fácil. Se toma un gran bloque de mármol y se retira todo lo que no es caballo. Y ahí aparece el equino. Este cuento lo dejo sin moraleja, pues, y sin coletilla ni nada, porque me parece que viene bien para empezar esta conversación. Porque cuáles han sido los relatos o los discursos que han constituido la relación de la universidad, la nuestra, a nivel como institucional, en este asunto de la autoevaluación con miras a la acreditación, porque esos discursos empezaron con ese adjetivo. No nos propusimos un ejercicio de autoevaluación hasta que digamos que se normatizó la necesidad de acreditarse, aunque fuera un proceso voluntario, porque eso, si lo miramos a partir de lo que significa la ubicación de las instituciones en los rankings, termina por no ser tan voluntario, y porque esta universidad, desde la rectoría lejana de Jaime Restrepo Cuartas, como decía ahora la profesora Diana Carolina, lo pone en su estatuto como un, digamos, como un lineamiento universitario. Yo creo que lo que habría que un poco mirar allí es cómo hacemos pues para que aparezca el caballo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que hay que empezar a quitar del bloque de mármol? Porque yo creo que el bloque, más que empezar a tallarlo, a cincelar, para que aparezca una cosa, hemos ido poniéndole más pedacitos de mármol por encima. Con eso me estoy refiriendo entonces a relatos que se han ido perdiendo, no porque no existan, sino porque no hacen parte de lo que se necesita mostrar. Porque los relatos sí existen, los discursos están. Digamos que hay un nivel de criticidad en la universidad que en general creo que se va agotando, que se va ocultando, que se hace invisible en la medida en que los profesores tenemos que producir indicadores para poder subsistir.
¿sí? Entonces eso aleja, digamos así, un debate de orden político, social, crítico, porque hay que estar produciendo para poder permanecer dentro de la universidad. Un claro ejemplo de ello, de lo que se le va poniendo al bloque de mármol, es lo que nos produce cuando se va a cerrar la página de Colciencias y no hemos alcanzado a meter las informaciones requeridas, y como tenemos ya niños, chicos expertos en que nos metan la información y que nos alivia eso. Entonces creo que esos discursos han estado completamente invisibles, pero sobre todo ha estado invisible el relato, como aquello que Daniel Suárez, experto en narrativas, por ejemplo, señala que el relato lo que nos permite es no solamente darle otra mirada al indicador, contarlo de otra manera, sino que en esencia lo que nos permite es narrar la experiencia. Y yo creo que de eso se trataría, de narrar la experiencia, de poder poner, porque claro, para lo que necesitamos, que también es que acrediten los programas de la universidad, pues yo no sé si lo necesitamos, entre otras, esa es una manera de decirlo, porque también la pregunta que le tengo al profesor Óscar es si eso se necesita. Apúntela ahí, que esa la tiene que contestar bien y no es de elección múltiple. Concéntrese, profesor. Pues porque la pregunta que habría que hacerse es si eso se necesita, o sea, porque una cosa es lo que existe normativamente y otra cosa es lo que una universidad con la autonomía de la que señalaba ahora la profe asume o no asume una tarea como esa. Una tarea que a mi juicio invisibiliza la narrativa, los relatos, aquello que da cuenta de nuestra experiencia, citando a Daniel Suárez. Hoy existimos para dar cuenta de indicadores, por eso la propuesta técnica, de una lectura técnica y política me parece interesante, porque existimos para dar cuenta de los indicadores. Yo cierro aquí narrando que alguna vez que fui interventora de un proyecto grande, resulta que, no voy a contar ningún detalle, un indicador daba del 300%, y cuando fuimos a presentar ese proyecto ante las autoridades de la ciudad, la persona que dirigía el proyecto estaba encantada con ese indicador, pero resulta que allá se hacían unos talleres y la gente en cualquiera de las goteras de Medellín se empieza a dar cuenta que se lleva muy buen refrigerio. Eran unos talleres de práctica de crianza y el refrigerio era realmente bueno, juguito de cajita y sándwich. No era agua, era juguito de cajita. Sándwich en bolsita. No era agua, era juguito de cajita con sándwich, Adrián. Y claro, al subir hacia el lugar del taller, entonces invitan a este que está aquí sentado, a la tía, al muchachito, a la mamá, a la vecina, porque se da el refrigerio y hay que hacer la planilla de asistencia como la que firmamos entrando aquí, porque los indicadores son muy importantes. Entonces, ese indicador es cierto, ahí están las firmas, pero una vez se reparte el refrigerio, la gente sale, se va. Y claro, usted podría quedarse con el dato del indicador y decir que formó 300 personas en prácticas de crianza, cuando realmente probablemente formó 5 o 4. ¿Sí? El indicador lo que indica para ese caso es hambre. No indica que hay prácticas de crianza, no hay formación. Entonces, en ese sentido es que, y ahí había una gran discusión porque decía, pues no me vas a quitar el indicador. Y no, yo no te lo quito, pero tiene asterisco, porque lo que indica es hambre. Esos son los relatos, esa es la narrativa, esos son los discursos. Creo que una universidad que ha tenido los problemas que tiene la nuestra y acaba de recibir, ¿cuántos años todos de acreditación institucional? Hay que hacerse preguntas, porque es como si existieran dos universidades, la de los indicadores, que no son mentirosos la gran mayoría de ellos. O sea, ¿cuántos grupos AAA hay? Esos, ¿cierto? Y estamos de terceros en el ranking. ¿Cuántos? Esos son los que hay, pero realmente, ¿qué pasa con esa investigación en la universidad? Digamos, socialmente, ¿cómo se toca? El relato no existe, no tenemos constituido formalmente, y cuando hablo de formalmente, es que haga parte también de lo que comunicamos al otro, formalmente, es decir, en ese documento, el relato, la vivencia de la experiencia sobre esa investigación. ¿Cómo se hace?
con quién hay que luchar para hacerla, cuáles son los formalismos y los indicadores que hay que pasar para aprobar un proyecto, cuánto se aprueba, basta poner cuántos proyectos tenemos aprobados, y ahí se veía claramente esa mirada que hace el otro sobre nosotros, porque eso es un albur. ¿Qué par nos va a tocar? Bueno, ya saben que les toca uno fijo, pero es un albur. Si ese par está muy llenito de indicadores por dentro, eso viene a buscar, pero ¿a qué le apostamos, cierto? O sea, es conseguir a ultranza la reacreditación, o es ser capaces de narrar la experiencia de la facultad en su historia. Muy bien, entonces le doy la palabra a Adrián. No sé si quieran, frente a lo que plantea la profesora, mencionar algo más. Igual la pregunta. Pues parte de mi respuesta va concatenada con la intervención de Marta Lorena. Y es porque cuando uno dice por qué es importante la autoevaluación, pues yo me devuelvo un poco, es por qué es tan difícil hacerla. Porque es que hay muchas resistencias. Todos tenemos resistencias a eso. No tanto al auto, sino a la evaluación en sí misma. Si uno quiere poner nervioso a un grupo, anuncien una evaluación. Nadie hace fiesta cuando uno habla de evaluación, ¿cierto? Que eso debería de ser, qué dicha, nos van a evaluar, vamos a saber cómo estamos, vamos a saber si aprendí. Es el estado de mayor nerviosismo que eso genera, generar evaluaciones. Y en lo que yo he conocido mucho más en los ámbitos educativos, porque, y en la Universidad de Antioquia con mayor razón, porque evaluar y calidad ha estado con el tufillo de mercado y eso genera escozor a muchos sectores. Entonces cuando uno dice vamos a autoevaluar conducente a la acreditación, entonces para algunos sectores, no porque no tengan los argumentos, eso es que la universidad se le vendió al mercado y el mercado nos metió y esto ya se pifió. Y obviamente riesgos los habrá, pero creo que es uno de los elementos que va generando esas dificultades para poder hacer estos procesos evaluativos. También porque eso tiene la cara más marcada del control. E incluso ahora en la intervención de Ana utilizó unos conceptos muy de los abogados, vigilancia e inspección, hágame el favor. Sí, que uno dice, le van a hacer la inspección. Pues, si ya lo van a evaluar, está nervioso, más nervioso si fuera eso, lo van a inspeccionar. Entonces, con mayor razón eso genera resistencias para que esto vaya teniendo como un alcance mayor. De allí que yo señalaría que la autoevaluación es muy interesante si uno, sin perder de vista esa cara, porque esa cara existe, la del control, empezamos a privilegiar la otra, que es la de los aprendizajes. Porque evaluar es eso también, hacer la síntesis, las sumas de qué aprendimos, ¿cierto? ¿Qué hemos aprendido durante 10 años de un pregrado de ciencia política? Y cómo todos esos aprendizajes nos posibilitan generar criterios para tener controles, algunos tal vez más férreos, otros tal vez más elásticos, pero necesariamente allá vamos a llegar. Y digo que necesariamente porque es que en la vida práctica de esta universidad eso lo hacemos a diario, emitir juicios, porque finalmente evaluar es emitir un juicio. Y lo hacemos a diario y a veces de manera mucho más dura que cuando se hace siguiendo los procedimientos más o menos formales que ahora se están estableciendo, a pesar de que eso pueda llegar a tener el olor al mercado. Y lo señalo porque lo sabemos nosotros, pasadillo, en tintos, en distintos ámbitos, el estudiante dice, estoy ahí con un profesor que es un petardo, no vas a coger esa materia. Entre los colegas, allá te llegó ese estudiante que hace plagios, cuidado con ese. Estamos evaluándonos. Con las administraciones, no, esa decanatura anda de patas para arriba o anda demasiado bien, esos son evaluaciones. Con un gran problema y es que muchas de ellas pues las hacemos sin datos construidos, neta percepción, opinómetro prendido, y eso nos va generando muchas más dificultades, ¿cierto? Va generando muchas más dificultades, porque aquí la universidad tiene un sistema de autocontroles, o de, más bien no tanto autocontroles, sino de controles de distinto tipo que va generando esas resistencias e incluso a veces nos va metiendo en más problemas. Y con un signo para mí que es también bastante interesante para la discusión, y es que cuando hablamos de autoevaluación, casi siempre la autoevaluación termina en una conclusión y es que el problema es el otro. Rara vez la autoevaluación tiene un aspecto autocrítico, que un sector de profesores diga, nosotros como profesores se nos están yendo las luces en este campo.
O casi siempre la conclusión es, se nos van las luces, pero porque la administración no está haciendo. Los estudiantes, algo similar, ¿cierto? Entonces, el efecto muchas veces es tipo voleibol, a quien le tiramos la pelota y que se encarte con ella un rato. Entonces, de ahí yo creo que, sin perder de que aquí hay efectivamente un elemento administrativo de control, más una universidad por su naturaleza pública y con el asunto de la educación al frente, deberíamos ir privilegiando los aprendizajes. Y esos aprendizajes que nos conduzca, vuelvo a reiterarlo, a que tengamos unos controles quizás más férreos en ciertos casos, otros más elásticos, pero que podamos generar unos debates más abiertos y más directos sobre el asunto. Y más directo, y voy cerrando para que Óscar exprese sus inquietudes, particularmente, uno, porque esta universidad es pública y tiene un signo que es la meritocracia, y eso nos pone en un problema bien fregado, porque queremos los mejores, pero no queremos controles. Entonces uno dice, ¿cómo podemos tener los mejores si no hay controles? E incluso con una cosa que también es bastante discutible en el marco del mercado, y es cómo seleccionamos los mejores sin competitividad. ¿Cómo hacemos eso? Y ahora, hace unos días hubo acá una conferencia muy interesante sobre los pilos y los pillos, pero porque esa discusión vuelve, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que aquí están los mejores profesores? ¿Cómo sabemos que aquí están los mejores estudiantes? O, y sería válido la objeción, quizás ya nos comimos un cuento que tal vez no haya que comerse, el de los mejores, pero habría que poner esa discusión. De todas maneras, yo señalaría que una institución pública que ha tenido en sus pancartas y publicidad espíritu crítico, en las del pregrado pensamiento crítico, pues sí sería como bastante lamentable que fuéramos tan críticos con todo el mundo y nos costara ser autocríticos con nosotros mismos. Los noto callados. Bueno, a darnos la palabra al profe Óscar para que los provoque. Óscar. Mi respuesta es que me adhiero a lo que contestó Marta Lorena y Adrián. La respuesta. Pregunta María Cristina si ha habido un cambio de actitud de todos nosotros en relación con la autoevaluación. Nosotros no mantenemos la divisa de reality show, de cuando se está despidiendo el reality, el llorón. Nunca cambies, sigue siendo el mismo. Pues nosotros cambiamos y mucho. Cambiamos no solo en este proceso, sino en las actividades que en el día a día realizamos. Cambian los problemas, cambian los conflictos, cambian las situaciones, cambian las regulaciones normativas, cambian los estudiantes que ingresan a la universidad y sus experiencias. No somos los mismos y por tanto los profesores también cambiamos. En estos procesos, pese a toda esa cantidad de cambios, uno podría advertir unas ciertas continuidades. Creo yo que los que trabajamos en la universidad, los que estudiamos en la universidad, queremos a la universidad, pero no como ese cuerpo institucional, sino que queremos conocer, queremos aprender, queremos enseñar. A mí me parece que este proceso de autoevaluación debe partir de cosas elementales y significativas. ¿Cómo estudiábamos nosotros antes y cómo estudian ahora los estudiantes? ¿Cómo es el proceso de preparación de un texto? Si nosotros advirtiéramos cuestiones de esa naturaleza, creo que estamos apuntando al sentido de la autoevaluación. Ahora bien, hemos reformado el plan de estudios y permítanme parafrasear
unas expresiones que surgen en otro contexto. Toni Negri, en un epígrafe de un texto que funge como ser muy reconocido. Ese epígrafe me llama poderosísimamente la atención. En relación con este plan de estudios, nosotros podríamos decir: los hombres luchan y pierden la batalla, y sin embargo aquello por lo que lucharon llega, y resulta que después no les parece que era lo que ellos habían querido. En relación con la reforma de nuestro plan de estudio y todos estos procesos de evaluación, creo que todos damos por descontado que hay numerosos problemas y que la mentalidad del, entre comillas, legislador, se le escaparon cosas, hay incoherencias, hay dificultades, hay problemas nuevos y problemas viejos estructurales, pero que sin embargo estamos nosotros aquí para actualizar muchas de esas cosas y para modificar otras. Pregunto. Pregunta. ¿A quién? Adrián, por ejemplo. Puede ser al público también. Sí. ¿Público? Puede ser al Bueno, público. público. Sí, claro. Querido público, supongamos que al término de este proceso de autoevaluación señalamos una serie de acciones mejoradoras y que nos dicen bacanas, interesantes, importantes, pero no hay plata. Ahí les dejo ese trompo bailando en esa uña. Pues la pregunta creo que al público toca con si es necesario, por lo menos desde una perspectiva institucionalista, creer que las acciones mejoradoras dependerían simplemente no solo de un tema de recursos. Obviamente los recursos son importantes, como diría Stendhal, cuando uno es pobre y famoso no pasea, es decir, se necesita tener recursos, pues obviamente para lograr emprender ciertos viajes. Lo dejo ahí, si quieren de alguna manera intervenir, no sé. Sí. Yo también quiero generar una inquietud haciendo uso del espíritu crítico. Es en este sentido. Me genera inquietud ese punto sobre autoevaluación. Autoevaluación, porque ese término, es que no se trata únicamente de acreditación. Si se mira desde el punto de vista de administración, en administración hay varios elementos. Uno, la asesoría, y eso cualquiera de los teóricos, Peter Drucker, considera esos elementos. La asesoría considera la planeación, la dirección, la organización, la ejecución, el control, la evaluación y la publicidad. Esos son aspectos que cuando se están desarrollando programas, y aquí en la facultad se está desarrollando el avance en un programa curricular. A mí me gustaría que hubiera inclusive ingeniero industrial para acá, para la facultad. ¿Por qué? Porque es que si necesariamente tiene que existir un trabajo interdisciplinario, administradores, ingenieros industriales, abogados, por lo que nos corresponde. Entonces, ¿qué pasa con esos elementos? Que en vez de autoevaluación, pudiera ser autocrítica o hacer evaluación. Y es que la evaluación la hace a nivel externo y también a nivel interno. Pero es que esto de la autoevaluación es como con la iglesia cuando le dicen a uno, por mi culpa, si vamos a ser críticos. Entonces lo que no funcione, ¿qué culpa tengo yo en que no se desarrolle algo? Que es que el estudiante no es participativo, que es que no es buen profesor, lo que sea. Pero esa cuestión de autoevaluación es un punto que es crítico. Entonces dentro de un programa de administración, esos elementos deben ser tocados. Por ejemplo, ¿cuál es el entronque que se ha tenido de la gente que llega a bachillerato a la universidad?
la relación que hay con los egresados y la relación que hay en los programas de posgrado con lo de pregrado, frente a problemas así concretos que se expresen. Porque miren, en este momento cómo se tiene, los pools de abogados. Esta semana pasaban un informe de un pool que viene para Chile y otros países, diciendo de la cantidad de dinero que compilaron el año anterior. Y entonces ellos decían, ¿cuál es el área? El área es el derecho financiero, todas esas reclamaciones. Miremos nosotros cómo tenemos el derecho financiero aquí en la facultad y otros aspectos así, a ver cómo estamos manejando esos aspectos. Hemos dicho, miremos cómo está parte, por ejemplo, legislación deportiva que ni se observa. Y aquí en Medellín nada más, 350 clubes. ¿Cuánto hay en el país? Y es que el deporte mueve la plata que usted quiera. Mire usted el sector solidario, el sector cooperativo. Entonces todo eso tiene que ver con nosotros, que nosotros estamos capacitando aquí como abogados. ¿Cuál es el proceso y qué estamos definiendo efectivamente en relación con otras universidades? Porque es que hay otras universidades que están preguntando en este momento, bueno, el papel de la universidad en la problemática latinoamericana, y no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Entonces la inquietud es esa respecto al término de utilización de la autoevaluación en vez de ser un programa crítico o autocrítico. Bien, yo quisiera simplemente contar, no son anécdotas, son parte de nuestra historia, sobre las experiencias que hemos tenido en esa cultura de la autoevaluación en la facultad, que comienza por obvias razones con el pregrado de Derecho, ahora pues se va a ampliar a todo el proceso de ciencia política que hace parte como programa de nuestra facultad. Y una de las cosas que sí hemos observado es en el desarrollo de un proceso de reflexión que inició como una obligación. Yo recuerdo que el primer proceso de autoevaluación que se hizo con fines de acreditación hacia finales de los años 90, principios de este año, tuvo que ver con, en esas directivas que tenía la universidad, desde la administración del doctor Restrepo, Derecho se tenía que acreditar, pero además porque Derecho era una de las facultades más antiguas, por decir algo, y además pues Derecho con todo lo que políticamente pues representaba, no se había autoevaluado y no había conseguido la acreditación. Entonces recuerdo que para esa época conseguimos un experto de educación que hizo un informe de nosotros. No, ninguno de los profesores ni de los estudiantes, no hablo de ninguno, es digamos un porcentaje, fue un porcentaje alto. Yo recuerdo eso hacia el año 98-99 que comenzó. La idea era que los profesores dijeron, este es un tema neoliberal, lo que mencionaba, esto es un tema de mercado, todo lo que está pidiendo el ministerio. Entonces, como nadie se apropiaba del asunto, llegó el decano y dijo, bueno, usted señor de educación haga el informe y reúna a los profesores que le ayuden. Cuando nosotros vimos el informe, los que hacíamos parte de la administración de esa época, que yo hacía parte, era la directora del Centro de Investigaciones, era la Olga del momento, entonces yo lo leí y yo pensé, esto no somos nosotros, pero como yo estaba tan recién llegada, pues no me sentí con la legitimidad de decirlo. Llegaron los pares y eso en las visitas pues para la acreditación los pares son como el coco, qué miedo, llegaron estos señores y llegaron no cualquier pares, llegaron 3, ¿cierto? Primero los amigos y luego llegaron los pares, bueno, no enemigos, pero Vicky, contá. Vimos este informe que se hizo un tanto como técnicamente por este profesor de educación, sí, en compañía de algunos miembros de la administración, y ahí Ana María con ellos y otras lo recuerdan muy bien, pues asumió el asunto de manera muy frontal, se creó un comité de manera pues como más comprometida,
y prácticamente se hizo otro proceso de autoevaluación que de cierta manera desechó ese primero. A eso iba ahí, claro. Primero hubo una autoevaluación de pares amigos, creo que en esa moción vino Beatriz, por ejemplo, sí. De la Universidad Rosario, no recuerdo los miembros, ¿Olita lo recuerda? Solo Beatriz. Creo que fueron varios, tal vez fueron 3, y después, creo que vino Zafra. No, ese fue el par enemigo que se llamaban después. Digamos, se hizo, en esa época era los amigos. Y voy a eso, Vicky, termina. Quiero los pares nombrados por el CNA, entre los estaba pues Oscar Mejía Quintana, que todavía está para la derecha, y que nos viene dando cada vez más palos. Bueno, entonces les comento ese asunto que me parece muy importante la intervención de Vicky, porque cuando salió el primer informe y la percepción que teníamos algunos, pues, y evidentemente en esto la profesora Olga también nos apoyó muchísimo, recuerdo que también puede contar algo de esa experiencia y cómo hemos cambiado frente a esa cultura. Pues la idea era, había que entregar un informe, y era solo el informe por el informe, ¿cierto? Porque había que cumplir, entre comillas, con la minuta. Resulta que cuando llegaron los pares, los que llamaban enemigos, que era Gustavo Zafra, ex constituyente, profesor de la Javeriana, constitucionalista, la profesora Liliana Caballero, la conocen por ser la asesora de Mocus, pues no sé si eso sea simpático o antipático, pero profesora de la Nacional, y el profesor Mejía Quintana, que para esa época, porque el tiempo pasa, le decíamos el profesor Papito, porque era particularmente bello, pero el más duro de todos. Entonces yo recuerdo que en la visita ellos recibieron el informe, y cuando nosotros teníamos el informe, y pues yo tenía mi pecadillo de como estaba muy recién llegada, yo llegué a este espacio de Libertad en el 98, yo recuerdo que lo que yo veía ahí, no, pues obviamente pues, no contaba, porque alguien que es de fuera y llega a la Universidad de Antioquia y llega aquí como culmen de muchas cosas académicas y dice es la universidad pública, pues yo decía no, pues porque nos damos tan duro, pues, y porque estamos tan mal, pues yo no veo a la facultad tan mal, pero evidentemente en ese informe había un proceso mirado desde otra persona que no era de la propia facultad, y que cuando vieron los pares nos dijeron algo así, y ahí entra la profesora Ana María, la profesora Olga también que nos ayuda, nos dijeron este informe no lo vamos a recibir, tienen un mes para hacer un informe real, y ustedes no se imaginan el compromiso, la solidaridad, la unión que tuvimos todos para que en un mes todos los profesores de esta facultad, de esa época, hicieran un informe cercano a lo que hacíamos. 52 profesores participaron, todos andaban, entonces yo creo que de ahí nace un tema en el que ya como que pensamos y cambia la cultura, esto es nuestro, el sujeto que se tiene que mirar somos nosotros, no nos pueden ver solo los de afuera, y no tenemos que pensar que en el procedimiento lo más importante es el par, a pesar de que Mejía Quintana, que ha venido en todos los procesos, particularmente ha sido, y conociendo toda la evaluación, el par que más entre comillas, más duro nos ha dado, obviamente en un proceso de debate muy abierto que hemos tenido él como profesor de la pública y nosotros como parte, digamos, de una universidad pública. Yo creo que esa anécdota les habla a ustedes de cómo asumimos desde esa época una necesidad de vernos no desde el formato. Y creo que es lo que queremos hoy nuevamente compartir con ustedes, que ahora no es que estemos iniciando, seguimos con un proceso que viene desde antes y no queremos verlo desde la perspectiva técnica, y los convocamos a que nos acompañen en eso. Profe Marta, ¿usted iba a mencionar algo de ese tema también? ¿O no? Pues habría muchísimas cosas que mencionar. Yo quisiera, con base en una parte de la intervención de Adrián, pues desde el lugar de la evaluación mostrar que es bastante complejo, es decir, nosotros hablamos de autoevaluación con miras a la acreditación y ponemos dos situaciones completamente diferenciadas, lo que significa evaluar y lo que significa calificar. En la formación de todos nosotros, ese lastre está ahí,
y es duro de jalar, porque se han asumido como sinónimos, es decir, la autoevaluación como un ejercicio de evaluación para aprender, incluso hoy el término contemporáneo que usamos para hablar de evaluación en el ámbito de los estudiantes no es evaluación del aprendizaje o de los aprendizajes, sino evaluación para el aprendizaje, es decir, hay toda una corriente extendida en el mundo donde ya evaluar no es calificar, no es sinónimo de calificar, y que a lo que se aspiraría, digámoslo así, es a la regulación de la enseñanza y la autorregulación de los aprendizajes en el ámbito pues de las aulas. Pero lo que quiero señalar con esto es que la evaluación es un campo de tensiones y que no queremos que esas tensiones se invisibilicen o no estén, porque son connaturales a la evaluación, pero también que la evaluación es connatural al humano. Emitir juicios, los del pasillo, los del corredor, los del profesor con que voy a ver la asignatura, es propio de lo humano, completamente connatural a esa existencia. Y nosotros somos capaces, cualquiera de nosotros que tenga una relación con la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas o con el Instituto, si le preguntaran, contanos cómo van, puede contar cómo van. O sea, es probable que tenga que decir, no te tengo ese dato aquí, pero te lo consigo. Pero cómo van, cómo vamos, cualquiera es capaz de contarlo, y contarlo o narrarlo desde el momento en que está. Cuando yo llegué encontré una facultad así, luego pasaron estas cosas, es decir, identificar los grandes hitos que la han constituido, que es lo que en el ámbito de la evaluación llamamos tener construida una tradición crítica. Eso es lo que habría que poner digamos, organizar en la escritura para un informe. Y lo otro es ese dato que uno dice, ahora no sé cuántos egresados tenemos, pero te lo consigo, pero la relación con los egresados sí te la puedo contar, ¿sí? Entonces eso, digamos que cambia el sentido de la autoevaluación a una actividad de otro orden. Porque Cristina ha dicho varias veces que ustedes se salieron de un formato, que tienen construida una cultura de la autoevaluación, no digo de la Facultad de Derecho, digo del país en términos educativos y de nuestra universidad en general, no tiene una cultura de la autoevaluación, además porque no tendría con qué tenerla. No tendría con qué tenerla, porque no ha sido un ejercicio, digamos, permanente de eticidad y transparencia, nosotros sabemos eso, entonces no tendría cómo tenerla, porque ese es un principio básico en un país donde la opacidad, la corrupción ha transfigurado los escenarios y las estructuras de poder. Uno tendría que decir con Holdren en el hermoso poema de Pan y Vino, ¿para qué poetas en tiempos de penuria? O tendría que decir bienvenidos los poetas en tiempos de penuria, para que pongan la palabra ahí de otra manera, independientemente de lo que ustedes sientan es la madera que les da el fulano de tal que viene, porque mire, una prueba de ello es esta diferencia que todos la hacemos y en la universidad está instalada, los pares amigos, y entonces ¿cómo se les llama a los otros? Pues ¿qué es lo que eso significa, cierto? Pero ¿por qué hay unos amigos o qué? O sea, ¿qué es lo que, yo no me voy a meter pues en ese berenjenal, pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? Con Guillermo Londoño lo discutimos millones de veces, ¿por qué se instauró ese nombre aquí en la Universidad de Antioquia y pues en muchas otras? Pero ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Qué es lo que dice el CNA que es un par, cierto? Y al otro habría que también recusarle y demandarle que actúe como tal, ¿sí? Porque él no puede controvertir ese otro tipo de cosas. Y si de indicadores se trata, la Facultad de Derecho, la Ingeniería, la Educación, la Odontología, la de Medicina, tienen muchos indicadores para mostrar y llenar eso, pero muchos. Cuando me desnombraron, yo duré como un mes, ¿cierto, profe? A mí me nombraron y como a los 20 días me desnombraron coordinadora de la autoevaluación institucional. Apenas presenté la tarea me desnombraron. Era esa tarea, o sea, listo, mostremos pues los indicadores, pero pongámosles palabritas al lado, ¿cierto? Mostremos la experiencia de ese indicador, porque si no eso no tiene caso. Hace, yo no sé, el año pasado en un foro en que estaban las profesoras, que se les tuvieron pues la ocurrencia de invitarme, alguien de la administración central decía, Marta Lorena, es que ayude a los profesores a que ponderen bien cuando hagan la calificación, porque por ejemplo,
se califican muy bajito la internacionalización de los estudiantes, porque apenas van 3. En 5 años apenas salen 3, pero lo que hay que calificar es el esfuerzo de la universidad para que salgan. Entonces no porque el indicador no es el esfuerzo. Si el indicador es cuántos salen, y eso tiene un sentido en que de alguna manera puede expoliar ese programa, ¿cómo les va? Re mal. Independientemente de que eso sea una acción de mejora, pero le sigue yendo re mal. No es el esfuerzo el indicador, que es lo mismo que cuando el estudiante dice, profe, yo leí el documento, profe Oscar, créame que yo lo leo a la hojera donde la tengo, 3 de la mañana hasta… pero ¿cuál era el indicador? ¿Hasta qué horas lo leyó? ¿Cuán grande era la hojera? ¿O hasta cuál era el indicador de la lectura del texto? Entonces no nos podemos someter a engaño, porque también hay una invitación a decir, pero evaluémonos el esfuerzo, ¿cómo no, ese no es el indicador, el esfuerzo no es. Entonces las acciones de mejora pasan por ahí, porque mire cómo empezó este proceso. Yo hice parte de la primera grupo ese que nos capacitaron, porque estábamos incapacitados. Entonces nos capacitaron para eso. En esos primeros encuentros había una cosa bastante particular sobre el proceso, ¿cierto? Porque esa capacitación nos mostraba cómo de alguna manera poderle hacer un esguince a la pobreza, ¿cierto? Y no, pues no se le puede hacer un esguince a eso, ¿cierto? Eso tiene que estar ahí presente. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos evaluando? Por eso… una pregunta fundamental que no nos hemos hecho y que no creo que no la alcancemos a responder, ni es deseable pues responderla aquí, es ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué? No cómo, ni dónde, ni cuándo, ni qué. ¿Para qué vamos a hacer esto? Cuando nos respondamos a eso, yo creo que la cosa fluye de una manera, yo no sé si se pueda calificar la manera, pero fluye. Bueno, yo me voy a referir a 2 aspectos. Uno, a la pregunta de Oscar, porque claro, yo comparto su preocupación y también el desánimo que le genera a uno después de gastarse una temporada larga haciendo un proceso de autoevaluación. Sale una serie de recomendaciones y pasa el tiempo y las recomendaciones no pueden implementarse porque no hay recursos. Eso es claro que es preocupante. Aún así yo destacaría, Oscar, que ahí ya tenemos unas ganancias, digo yo. La autoevaluación nos permite diferenciar responsabilidades. Creo que eso es una cosa que hay que darle un lugar, y también por eso se generan esas tensiones, porque muchas veces el directamente implicado se resiste a aceptar que tiene una responsabilidad. Eso también nos posibilita salir de lugares comunes, porque muchas veces la respuesta es muy fácil a todos los problemas, no tenemos directiva, y listo. ¿Sí? Resulta que cuando uno se embarca en esta experiencia, todos esos lugares comunes o esos grandes enunciados hay que cogerlos al detalle. ¿Ya? Y el mismo proceso de autoevaluación te permite, ya con más datos, dar unas discusiones, debates o incluso peleas políticas que posibiliten, como lo hemos señalado para el pregrado de Ciencia Política, particularmente la necesidad de más plazas docentes. ¿Sí? Que ya no podría decir una directiva del equipo rectoral, no, es que allá se lo están inventando, ¿sí? O porque se creen abogados, creen que necesitan todas las plazas. No, porque ya tú tienes un dato construido con rigor, con el cual la discusión política, creo yo, tiene más sustancia. Entonces creo que en esa medida ese elemento hay que ponerlo a jugar. También porque creo que lo otro que uno logra con esto, Oscar y compañeros, es que es también ir estableciendo qué está a la mano para hacer y qué cosas todavía no podemos hacer. Porque lo otro es pensar que, digámoslo así, el escenario se vuelve muy nefasto, pensar que el proceso de autoevaluación entonces va a conducir a una parálisis. Y lo que se trata es todo lo contrario. Oscar habla, lo señala en su intervención, todo esto se mueve, viene cambiando y con mayor razón la autoevaluación busca eso, preservar aquello que estamos haciendo muy bien e intentar modificar aquello que todavía nos falta. Entonces, señalaría eso. Y por el otro lado, vuelvo un poco a la intervención de la profe Marta Lorena, y es porque efectivamente en la universidad también tenemos, debido al discurso tan cerrado con lo de calidad, eso a veces dice mucho y a veces no dice nada.
y es bastante preocupante, porque entonces es el indicador por sí mismo y la calidad por sí misma. Y entonces traigo una anécdota. El año pasado me leí un alma mater, un periódico de acá a la universidad, y un señor que es muy destacado de esta universidad, pues en la noticia lo que se decía, acaba de recibir un premio, se lo da la Scopus, ustedes más o menos deben de saber qué es Scopus, y le dan el premio Scopus porque este señor publica mucho, y lo publica en esta base y lo publica en inglés. Yo me acabé de leer el artículo y en ninguna parte del artículo decían este señor que investigaba. A mí me quedaron claras esas tres cosas: escribe mucho, escribe en inglés y lo hace en Scopus, pero yo no sé qué investiga el colega, ¿sí? Porque nosotros tenemos ciertos colegas que uno ya sabe, está metido con Alzheimer, a que le gusta el derecho criminal, en fin, áreas, que así sea genérico todavía, pero ya eso te da una pista como hacia dónde vamos. Pero con el lenguaje tan obsesivo de la calidad por la calidad, se encuentra uno como artículos de estos, que la conclusión es esa: escribe mucho, lo hace en inglés y lo tiene en una base, pero no sabemos más. En un ámbito académico uno se preguntaría, ¿eso sería motivo de orgullo o de prestigio? Pues ahí a mí ya me quedan unas dudas con eso. Entonces, porque ahí se vuelve en el ensimismo, y el ensimismo genera o refuerza las resistencias que ya tiene de por sí a hacer procesos evaluativos. Voy a darle la palabra a los miembros del público. Me dijeron Diana y William, en ese orden. Si querés venir acá y... No, yo lo primero, yo los escucho a ustedes, y también he tenido la posibilidad de acercarme a los criterios de calidad de evaluación de los programas. Y yo veo acá dos cosas. Una cosa que Diana Carolina y su equipo ha distinguido desde el principio, que me parece una distinción muy sana, entre lo que es la autoevaluación interna y la autoevaluación con miras a la acreditación. Esto es muy importante distinguirlo porque la acreditación finalmente es una marca de calidad, definida en términos realmente secundarios, de cuántos artículos publica la dependencia. El indicador da 30, ¿cierto? Si hacemos 31 nos fue súper bien, pero es posible que cuando nos adentremos a criterios más cualitativos, ese indicador tuviese que ser. Entonces, digamos que yo pienso que es el que distinguir, porque yo creo que los planteamientos que acaba de hacer Adrián, en el sentido de que la autoevaluación nos va a permitir a nosotros decir, miren todos los procesos que tenemos, y no tenemos tantos profesores y necesitamos plata, esa autoevaluación interna, que de pronto sería negativa de cara a obtener una acreditación, ¿cierto? Sí que nos va a servir como una tendencia para hacer esas reivindicaciones en los espacios, ¿cierto? O sea, por eso yo creo que eso sí hay que distinguir. Esa autoevaluación externa, la pregunta es, ¿la podemos eludir o no? Pienso que es la pregunta crucial, porque esa autoevaluación externa de cara a un mejoramiento real de las condiciones de la dependencia no es necesaria. Eso es necesaria para tener esa marca de alta calidad. Como universidad pública, ¿podemos renunciar a esa marca? O sea, creo que serían preguntas que tendríamos que responder. Otra segunda cosa es que de cara a la acreditación hay que tener cuidado, porque el origen de la acreditación sí que tiene y está muy ligado a toda la discusión del mercado neoliberal, porque tiene una intención, y es la homogeneización de criterios. Otra cosa es que las universidades con eso hacen otras cosas diferentes, pero ese sí es el sentido. ¿Y yo por qué recalco eso? Por dos cosas. Otro amigo hizo una pregunta: ¿y si no hay plata? Claro, no para todo se necesita plata, pero para tener más plazas de profesores sí se necesita, para mejorar las condiciones laborales de los profesores de cátedra, que repercutiría necesariamente en la calidad de la docencia, ¿cierto? También se necesita dinero. Entonces, digamos que hay unas cosas que no se pueden eludir, sí que se necesita dinero. Y si son los indicadores que no reflejan realmente, cualitativamente, lo que está pasando, lo que define o no la acreditación, estamos acreditados, esta universidad está acreditada desde hace mucho tiempo y las plantas profesorales en las unidades académicas siguen siendo muy precarias. Entonces, eso es un problema. Y un segundo problema que a mí
cómo lograr ya no solo que el proceso de autoevaluación, sino todos los procesos en los que se tiene que inmiscuir la universidad para ser acreditada, posgrado, extensión. ¿Cómo lograr que eso no recaiga de tareas administrativas a los profesores? Con una cosa clave, y es, queremos buenos artículos de calidad que realmente impactan a la sociedad. Para eso se necesita tiempo. Y un profesor recargado con funciones administrativas no tiene tiempo para hacer eso. Puede hacer artículos muy generales que, si los logra publicar en inglés, hay revistas a las que se les paga para que publiquen, revistas con acreditaciones muy altas. Entonces, con esta intervención, que puedo cerrar ya, me estoy extendiendo, yo lo que quiero es, en primer lugar, pues, felicitar al equipo de autoevaluación. A ustedes también me parece que están planteando cosas muy interesantes. Yo creo que a la autoevaluación no se puede renunciar, porque tienen razón, eso es crucial. Yo en el fondo creo que no es que no queramos ser evaluados, Adrián, es que no queremos ser evaluados con esos criterios. Yo no quiero que a mí me digan, ya, no sé cuántas veces no publico un artículo. No quiero que me digan eso, porque de pronto estoy trabajando en un contexto de muchas dificultades para una investigación seria y me estoy demorando para sacar el artículo, que ojalá salga bueno. ¿Qué? Ya está. William. Sí. Yo tengo la impresión, porque conozco ese apartaje que incluye la autoevaluación acreditadora, de que tienen un vicio de nacimiento que la acompaña hasta hoy, y es que todos esos instrumentos invitan a mentir, ¿cierto? En el caso específico de la, lo digo así, autoevaluación acreditadora, para poder decir lo siguiente: en ese caso, el adjetivo, a mi juicio, asesinó definitivamente al sustantivo. Ahí es ridículo seguir pensando en lo que hemos llamado tradicionalmente, pues, esas perspectivas renovadas, que ordenamiento también de evaluación. Eso no tiene ningún sentido. A eso se lo puede reconocer como el cumplimiento de los requisitos para obtener un certificado. ¡Punto! Es decir, la autoevaluación, como los criterios de medición de revistas, como los criterios de medición de grupos, todos diseñados con los criterios muy claros, muy evidentes de excelencia y de calidad, ¿cierto? Con enfoques muy específicos. Todo ese tipo de cosas no nos preguntan por lo que hemos hecho, sino que nos preguntan, y así lo respondemos nosotros, por lo que alguien quiere oír que hicimos. Y es lo que hacemos cuando llamamos los formatos. Una cosa, por cierto, muy extensa y muy dispendiosa, pero bastante fácil. Para eso hay que ser, por supuesto, muy político, hay que mentir bien. Las revistas, si uno revisa las revistas indexadas, más de la mitad de los comités editoriales no saben ni de la existencia de la revista, o nunca leen un número, o nunca van a la reunión. Los comités asesores no existen, no llamadas de amigos para poder apuntar, porque tiene un doctorado y ha publicado 2 textos en los últimos años. Eso lo sabemos todos. Así no hablamos de esto porque nos cae la religión. Mi punto al respecto es radical. La autoevaluación acreditadora no es una evaluación, hay que descartarla. Y por lo tanto nos queda o persistir en las luchas que suponen que podemos cambiar, es redefinir los criterios institucionales de tal manera que incorporen los nuestros. Esas son luchas de muchas organizaciones profesionales o de colectivos. Transformar el instrumento porque nosotros operemos la excelencia, ¿cierto? Hoy insistimos en el rediseño o en la operación de ese tipo de prácticas de resistencia que nos hacen muy políticos y que logran, como lo dice Diana, cumplir con los requisitos, pero mantener nuestro propio instrumento de evaluación y de operación de todo el apartado. Eso requiere cierta dosis de inteligencia de sí mismo y mucha de política. En concreto, seguimos apuntando a los doctores que han publicado en los últimos 3 años en los comités editoriales, que son reconocidos, para que la revista se mantenga en el límite de reconocimiento, porque eso nos trae ventajas frente a un hecho avasallante, que es, digamos, toda la institucionalidad que da recursos que reconoce investigadores de revistas. O seguimos publicando literatura gris, que es, yo por ejemplo, si estuviera en capacidad de diseñar criterios para el reconocimiento de grupos de investigación, exigiría que publicaran por lo menos en revistas no indexadas 10 artículos al año. Lo que metemos que desaparecerían muchos grupos de investigación. Porque es muy fácil. Me llaman la apropiación social o la difusión social del conocimiento. En revistas, en el Marinillo, en debates, yo qué sé, en la hoja
coloquial, que escriban ahí los físicos, que escriban los politólogos, que escriban los sociólogos y los médicos. Pero eso hay que seguirlo haciendo. Pero todo eso hay que seguirlo haciendo en los márgenes, en los límites de la legislación. Pero no porque esa sea una exploración, sino porque ya es una necesidad que por lo pronto, en las triunfas nosotros si queremos operar eso, pero en mi caso personal yo no quisiera operar jamás eso. Quisiera seguir definiendo con mis pares o mis grupos de aquí más horizontales cuáles son los criterios que nos dicen que es una cosa de calidad. La universidad tiene bastantes líneas, bastantes indicios, bastantes relatos, como dice Lorena, para decir qué es lo que nos parece de calidad. No hay una palabra político, como social, como producción, público, etc. Ese es mi punto de vista. Oscar. Creo que las dos intervenciones que acaba de hacer Diana y William son bien interesantes y bien importantes. Yo lo primero que quiero decir es lo siguiente. Yo pregunté en una reunión recientemente qué pasaba si nosotros no seguimos los estándares y cumplimos esos estándares, esos indicadores, esos factores, ¿qué sucedía? Y hay un asunto pendiente ahí, todas las implicaciones que generarían para los estudiantes, sobre todo, no hacer esa tarea. Como quiera que creo que en el ambiente circula que somos muy críticos con el procedimiento, los estándares, los factores, cada uno de ellos da muchas cosas por debatir y discutir. Creo que lo que se trata es de cómo nos posicionamos ante la tarea, y en ese sentido creo que son las intervenciones que se han desarrollado. Yo quisiera relatar una experiencia que tuvimos hace muchos años, un colectivo abolicionista que había aquí en la facultad. Teníamos un compañero radicalmente abolicionista de la cárcel y otras estrategias abolicionistas. Un día le llegó un caso y tenía que ir a Bellavista a encontrarse tras los calabozos con el sujeto, y el compañero le dio la diatriba abolicionista: es que la cárcel hay que acabar con los muros de la cárcel, hay que acabar con las instituciones, hay que acabar con el proceso, empodérese, como dicen las ONGs hoy, empodérese usted, luchemos, resistemos. Hombre, doctor, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero mientras tanto, ¿cómo salgo de aquí? Sí, yo estoy todo con el abolicionismo, todo. De tal manera que es muy importante como una cierta dosis política para comprender en lo inmediato cómo se hace la tarea, cómo mantenemos unas reservas, cómo no nos dejamos contaminar y que absorba ese discurso todas nuestras energías, y cómo somos capaces de que esto sea un proceso de discusión política y académica. En particular, me parece a mí que en el seno de una autoevaluación en la facultad, por ejemplo, la Constitución señala sendas libertades: libertad de investigación, libertad de cátedra, y escuchen, libertad de aprendizaje y libertad de enseñanza. En la facultad hay libertad de enseñanza y un estudiante puede decir: yo aprendo como venga en gana. Discusión crucial, me parece a mí que pertenece a la naturaleza de este proceso. Me parece que la discusión y el debate de las libertades académicas constituyen la razón de ser de nuestra reflexión y adquiriría sentido el espíritu crítico. Bueno, venga, debatamos acerca de eso. Se quedaron las preguntas. Digo una que otra. Nada más, sí.
muchachos, muchachas, compañeros, compañeras, el conocimiento vale. Utilicen la expresión vale en cualquiera de los sentidos que ustedes quieran. En particular, utilicemos la más triste y la más denigrante. Vale plata. Pregunta: ¿de quién son las investigaciones que se hacen en la facultad? Creo que esa pregunta de la libertad de investigación, de las investigaciones, compromete una discusión teórica y política de la mayor importancia. Nuestras investigaciones, podremos decir retóricamente, son de la comunidad, son de la gente, son del pueblo, y en la medida en que es del común el conocimiento, bien valdría la pena discutir los sellos de propiedad intelectual. Por ejemplo, etcétera. Preguntas que pertenecen a esto. ¿Se puede pastelear en los exámenes? Cositas así del día a día. ¿Se puede pastelear en los exámenes? ¿Y cómo resolvemos los profesores y los estudiantes la pasteleada? Bueno, ya nos toca cerrar, pero creo que el objetivo de mostrar las reflexiones que queremos hacer en torno a la autoevaluación, pues queda muy claro. Le voy a dar la palabra a cada uno de los compañeros para que haga un cierre, la profe, el profe Adrián, el profe Óscar, y agradecerles esta participación, que evidentemente no vamos a hacer una única convocatoria, serán muchas, porque este proceso debe mantenerse. Entonces voy pasando al cierre de la… Sí. Qué pena, interrumpo antes de que hagamos este cierre. Cuando salgan del auditorio después del cierre, van a ver esta lista en la mesa donde hicieron el registro. Esta planilla es para que quienes deseen colaborar con el equipo de la autoevaluación, pues se inscriban y se les convocará a reuniones, a participar de las discusiones, ¿de acuerdo? Ese cierre de la planilla que Adrián está haciendo aquí un chiste, yo voy a decir una barbaridad, pues me van a matar allí las profesoras, pero ojalá no se inscriba para eso con fines de la acreditación mucha gente, sino para lo que Óscar acaba de plantear. Porque, mire, cuando les dije ahora que había durado escasos 20 días como coordinadora de la autoevaluación institucional, tenía que ver con eso, con que yo no necesitaba mucha gente para hacer la tarea, porque la tarea es de lo más de fácil. Pues la tarea de coger los indicadores es, y yo lo dije pues frente a quien me estaba, las directivas, que con seguridad que nos iban a acreditar. Pero es que le tenemos que ganar a la nacional, se le gana a la nacional, tranquilo, pues se le gana. Pero el problema no es ese fundamentalmente, o sea, a esa tarea la hacen las profes que están en el comité. Algunos de esos datos, como hechos ciertos, irán a la discusión que plantea Óscar, pero hay otros datos que no tienen que pasar por todo el mundo porque son un hecho cierto, eso es irrebatible y ahí está. Pero lo que yo quiero poner para el cierre es que hablamos de una cultura de la autoevaluación que no existe como tal. Y eso no quiere decir que no seamos críticos, que el claustro de Derecho no sea un claustro muy importante en la facultad, que yo no estoy diciendo eso. Lo quiero poner en que se acerca el tiempo en que hay que presentar el informe y entonces nos reunimos a hacer un debate en torno a eso. Cuando el debate tendría que estar haciéndoles las preguntas de la vida cotidiana. ¿Se puede pastelear en el examen? A ese me invitan, pues a ese me encantaría estar. ¿Se puede pastelear? Porque sí se puede, pero vamos a ver qué es pastelear. Porque cuando estamos dejando que pastelear, hacer la chuleta, el chancuco, la trampa, sea el camino de la ilegalidad propuesto desde el docente, ahí sí estamos muy graves, pero también tendríamos que discutir entonces, ¿y qué es la legalidad? O sea, ¿quién lleva al otro a pastelear? ¿Qué es lo que hace que el otro tenga que pastelear? Porque la pregunta no es pastelee sin que yo lo vea, sino ¿qué es lo que te lleva a pastelear? ¿Cómo lo estaremos haciendo de mal que los chicos tienen que pastelear?
cómo quedó de tan bueno el pastel que aprendí más que... Pero eso sí, eso ya está hecho, eso ya está inventado. Hay un libro que ustedes deben conocer muy bien de Juan Ramón Capella, abogado, que se llama El aprendizaje del aprendizaje, y un capítulo en particular se llama Exámenes aprobados o chuletas, y eso es una maravilla. O sea, el pastel es perfecto, pero ahí no opera como la trampa, opera como una manera de estudiar. ¿O qué significa, por ejemplo, que los estudiantes estén contratando profesores ad hoc para ganar una materia y el profesor del aula que está contratado no le está enseñando? O sea, ahí hay discusiones profundas que lo que pasa es que hay que, digamos, narrarlas, esa narración se puede contar. Es como la misma magia de cuando un niño chiquito aprende a leer, y es que lo que habla se puede escribir, y lo que escribe se puede leer, y lo que se lee es igual a lo que habló. Esa es la magia que hay que hacer ahí, y eso es una cosa hermosísima. Otra cosa es llenar la tarea de la acreditación. Por eso la pregunta es, ¿para qué nos estamos presentando? Y cuando uno resuelve esa pregunta, lo otro es un camino expedito lo que queda. Gracias. Bueno, me voy adhiriendo a las conclusiones. Yo volvería a señalar que es muy importante tener los indicadores, la parte técnica de lo que hacen ahora la presentación, en términos de que tengamos principio de realidad para las discusiones, pero no en términos de que esa sea la discusión, ¿sí? Creo que eso hay que señalarlo bien, porque yo totalmente de acuerdo con Oscar en el sentido de cuáles tienen que ser los debates, y de ahí que la evaluación, no el monitoreo, sino la evaluación, finalmente nos ponga preguntas de tipo existencialista. ¿Qué tipo de politólogo? ¿Qué tipo de abogado? ¿Qué tipo de facultad? ¿Pero qué tipo según qué? Siglo XXI, una Colombia en posconflicto o en posguerra, una universidad pública en ciertas circunstancias regional, con un cambio de rector, con un plan que está apuntando con matices hacia un posible giro. Entonces creo que esas son las preguntas de fondo. En el caso del pregrado de ciencia política, pues con mayor razón tenemos que decirnos en 10 años qué hemos formado. No solamente como el programa, sino también como los profesionales. Son estos los politólogos que requerimos, no solo por esta universidad, sino por esta sociedad. Creo que allá están los nudos gruesos de lo que sería ese proceso. Yo me quedé con las ganas de muchas preguntas cargadas. Yo voy a cerrar con preguntas, algunas de las cuales creo que hacen parte de estos debates y de esta discusión académica y política, que no prescinde de lo técnico. Acerca de la proposición, la habrán escuchado. Aquí vinimos fue a estudiar. Creo que es una pregunta que pertenece a la autoevaluación. Algún profesor decía en estos días, se trata de formar en el programa de Derecho, en competencias. Los contenidos son irrelevantes o secundarios. Usted tiene que tener talento para argumentar, no importa sobre qué. ¿Cuál es la relación, si la hay, entre las llamadas competencias y los contenidos? Ya decía, el conocimiento vale. Pregunto, en la práctica, en esta facultad, la administración está subordinada a la academia. Pregunto, a propósito del bienestar universitario y la extensión, acerca de la proposición, la universidad no es una institución de caridad. Aquí no venimos a hacer beneficencia, etcétera. Bien, muchas gracias a todos por su participación.